Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast Filósofos Viajeros. Mi nombre es Fabiana y me encuentro aquí con Selene, Gerardo y Sergio. El día de hoy estaremos discutiendo un tema muy interesante que abre la puerta a miles de preguntas nuevas dentro de la filosofía. El tema a discutir del día de hoy será la humanización. Pero para hablar de ella tenemos que entender bien a qué se refiere con el proceso de la humanización. ¿A alguien le gustaría compartir su conocimiento de la humanización? Tiene que ver con la cultura y costumbres de la humanidad, ¿no es así? Tiene algo que ver, pero tiene que ver más con la conciencia humana y el preguntarnos qué somos. Yo solo sé que no puede haber humanización sin la humanización. Todos están en lo correcto, ¿cierto, Sergio? Mira, el proceso de la humanización o la dimensión cultural son todos los cambios físicos derivantes de la evolución corporal, los cuales favorecieron a los cambios en la conducta. Esto fue lo que daría forma y sentaría bases para lo que se conoce como formación del grupo o la familia humana. Esto de acuerdo con el filósofo Aristóteles, también explicaba cómo en la humanización se presentaba la conciencia individual de uno mismo, el aprendizaje por reflexión y la deliberación con comunicación y discernimiento. Ok, ya veo. Entonces, la humanización es el concepto del cual se derivan varios conceptos esenciales en la forma de cómo nos relacionamos y nos entendemos como seres vivos y como especie, siendo así como, por ejemplo, lo que sería el desarrollo de las diferentes lenguas que podemos hablar, la formación de vínculos como parte de nuestra naturaleza social o el idear estrategias productivas, entre otros conceptos. Ya que entendimos mejor lo que es la humanización, creo que podemos intentar responder la pregunta del capítulo de hoy. ¿Cómo influyó el proceso de humanización en la formación de la identidad o individualidad humana? Yo creo que sin el proceso de humanización, el ser humano sería como cualquier otro animal en el planeta. Estoy de acuerdo con Sergio, la humanización es tan fundamental para lo que somos hoy en día que sin ella ni siquiera sabríamos qué es un concepto o qué es la individualidad. Solo seríamos un animal más que su único propósito es satisfacer sus necesidades básicas. Sí. También considero que la humanización influyó directamente en cómo comenzamos a organizarnos en grupos y a construir cultura. Cuando nuestros antepasados empezaron a fabricar herramientas, dominar el fuego, crear rituales, no solamente estaban sobreviviendo, sino que estaban creando significado. Exacto. La cultura permitió transmitir conocimientos de generación en generación. No todo tenía que aprenderse desde cero. Esto generó tradición, memoria colectiva y normas sociales. Si pensamos en nuestra vida actual, nuestra identidad está influida por el idioma que hablamos, la familia en la que crecimos, las creencias que nos enseñaron, la tecnología que usamos. Todo eso es cultura. Hace más o menos como 200,000 años probablemente viviríamos en pequeños grupos nómadas, dependiendo totalmente de la cooperación para sobrevivir, y nuestras preocupaciones serían muy distintas. Claro, es que la humanización permitió algo entrañable para los humanos, que no solo fuéramos individuos biológicos, sino miembros de una comunidad. Entonces, para dar una respuesta definitiva a la pregunta y estar todos de acuerdo, sí, la humanización fue parte fundamental para que nosotros, los seres humanos, fuéramos capaces de crear una identidad propia y de ser seres con pensamiento y creencias individuales. Yo concluyo que la humanización nos dio algo que ningún otro proceso biológico puede explicar por sí solo: conciencia de nosotros mismos. No solo vivimos, sabemos que vivimos, y esa conciencia es la base de lo que conocemos como individualidad. Para mí, la clave está en la cultura. Cuando aprendimos a hablar, a transmitir ideas, a educar a las nuevas generaciones, comenzamos a construir historias, tradiciones y valores.
Nuestra identidad se forma precisamente dentro de esas relaciones y contextos culturales. Pues yo lo veo como una combinación inseparable. Sin la humanización, los cambios físicos y los cerebrales, no habría lenguaje ni pensamiento complejo. Pero sin la humanización, la cultura, la reflexión, la socialización, no existiría el yo. Seríamos solo organismos que reaccionan al entorno. Exactamente, entonces podemos concluir que el proceso de humanización influyó directamente en la formación de la identidad humana, porque nos permitió desarrollar conciencia, lenguaje, cultura y reflexión. Gracias a este proceso, el ser humano dejó de ser únicamente un ser biológico para convertirse en un ser capaz de preguntarse quién es, cuál es su propósito y cómo quiere vivir. Y tal vez lo más interesante es que la identidad no es algo fijo. Así como la humanización fue un proceso, nuestra identidad también lo es. Se construye a lo largo del tiempo. En otras palabras, seguimos humanizándonos constantemente y cada vez que reflexionamos sobre nosotros mismos, seguimos fortaleciendo esa individualidad que comenzó hace miles de años. Así que la respuesta a nuestra pregunta es clara. El proceso de humanización no solo influyó en la formación de la identidad humana, la hizo posible. Porque ser humano no es únicamente tener un cuerpo evolucionado, sino tener conciencia, cultura y la capacidad de construir un yo dentro de una comunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Filósofos Viajeros. Nos escucharemos en el próximo episodio.